Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos. Soy Antonio Muñoz. Bien, mientras en España nos entretenemos, o mejor dicho, nos entretienen con el intercambio de cromos entre los diferentes partidos políticos luego de los resultados electorales del pasado domingo, día 26 de mayo, en el mundo están sucediendo cosas muy importantes. Y algunas de ellas, por no decir que casi todas, tienen o pueden tener una gran repercusión en nuestras vidas. Estoy refiriéndome concretamente a una que está enmarcada dentro de lo que es el mundo o la perspectiva estrictamente económica. No os asustéis con lo que voy a deciros. Cuando digo que en Wall Street se han levantado, se han puesto en activación todas las alarmas, no estoy exagerando nada y a continuación os voy a explicar el porqué. Aunque, lógicamente, ya sabéis todos vosotros a qué me estoy refiriendo cuando hablo de Wall Street, no obstante, no está de más aclarar que cuando hago esta referencia estoy haciendo mención expresamente a lo que es el Sancta Sanctorum de las finanzas internacionales. Estoy hablando de la Bolsa de Nueva York. Bien. ¿Por qué digo que se han activado todas las alarmas en Wall Street? Bueno, pues porque ha sucedido algo, o viene sucediendo algo desde hace algunas semanas, que ha puesto en alerta a todos los analistas y que ha puesto muy nervioso al mundo financiero en general. Porque se ha producido lo que se conoce en el mercado de la renta fija, se ha producido lo que se conoce, no os asustéis por la expresión técnica, la inversión de la curva de tipos de interés. Digo que no os asustéis porque es un término, francamente, bueno, pues parece como que resulta un poco extraño o difícil de entender a primera vista, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Pero antes quiero dejar constancia, o mejor dicho, aclarar algún concepto básico que es absolutamente fundamental comprender muy bien para que podáis entender lo que voy a explicaros a continuación. En España, y también en el resto de Europa, en la mayor parte de los países, estamos viviendo lo que se conoce como un proceso de desaceleración de la economía. ¿Verdad que habéis oído hablar de este término? Bien. ¿Qué es eso o qué significa un proceso de desaceleración de la economía? La propia expresión lo dice en sí mismo. Se trata de un enfriamiento en el crecimiento económico de un país. Un enfriamiento, una desaceleración, una restricción, ¿verdad? Sin embargo, no debemos confundir el concepto económico de la desaceleración, que es en la que está inmerso España y el resto de los países del continente europeo, salvo Italia, que está ya en recesión económica, con el concepto de la recesión. Porque para que un país se pueda entender que está en una situación de recesión económica, como es el caso de Italia, será necesario que durante 2 trimestres consecutivos se haya producido un crecimiento económico negativo. Solo en este caso se podrá considerar un país que está en situación económica de recesión. Hay que decir al respecto que la locomotora alemana se ha salvado por los pelos de entrar en recesión en los últimos datos macroeconómicos que han sido publicados recientemente. Pero claro, os estaréis preguntando, ¿y qué tiene que ver esto de la recesión económica con eso tan raro que nos has contado de la curva, de la inversión de la curva de los tipos de interés? Pues tiene que ver muchísimo. Veréis. Muy sencillo. Estamos hablando del mercado de renta fija. Imaginaos que, bueno, pues que tú eres un inversor y que quiere comprar bonos. El tesoro público, el tesoro español, pues emite deuda. Y puede ser letras, pueden ser bonos, y bueno, pues dice, oye, necesito financiarme. Y entonces, pues hace una oferta pública, y tú vas, y si te interesan las condiciones, aceptas y compras. Es decir, contribuyes a la financiación del Estado. Bien.
Pues es muy sencillo, veréis. Lo lógico y lo natural es que si tú decides prestarle dinero al Tesoro Público por un tiempo largo o prolongado, por ejemplo de 5 o 10 años, a cambio de tener ese dinero pues inmovilizado durante ese tiempo, lo lógico y lo natural es que obtengas a cambio una rentabilidad atractiva. Yo creo que hasta ahí lo entendemos todos, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, si tú inviertes a largo plazo, medio o largo plazo, lo lógico y natural es que obtengas una rentabilidad interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues ahora lo que está sucediendo es algo que se puede calificar de anormal. Porque claro, no es lógico ni natural que tú, que decides invertir a 5 años una cantidad de dinero para obtener una rentabilidad X, resulte que vaya otra persona y haga una inversión a corto plazo, por ejemplo, de 1 año, y le den una rentabilidad mayor, igual o mayor, que la que le dan a otro inversor que ha decidido inmovilizar su dinero por un plazo de 5 o de 10 años, por poner un ejemplo. Lo estáis viendo reflejado detrás de mí. Tenemos una línea que representa la rentabilidad, que es la de la izquierda, y otra línea, la horizontal, que representa el tiempo, la temporalidad. Si juntamos los distintos puntos, por ejemplo, una inversión, por ejemplo, a 2 años y ponemos un 2%, pues juntamos los dos puntitos y hallaremos un punto. Y así sucesivamente. Una inversión a 5 años, por un porcentaje de rentabilidad del 3, pues obtendremos otro. Si todo esto funcionase de una manera normal, como ha sido lo más frecuente y natural hasta no hace demasiado tiempo, tendremos una curva ascendente que irá de izquierda a derecha y irá subiendo paulatinamente. Sería lo lógico y lo natural. Pero la economía no está en una situación ni lógica ni natural en el momento en el que estamos viviendo. Y por lo tanto, esa curva, en vez de ser ascendente, es una curva descendente o aplanada. Por lo que acabo de deciros antes. Resulta que al inversor que invierte a corto plazo se le da una rentabilidad igual o mayor incluso que aquel que invierte a medio o largo plazo. ¿Quién va a invertir a medio o largo plazo obteniendo rentabilidades inferiores a una inversión a corto? Pues nadie. Nadie. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Tesoro Público, los estados, se ven obligados a emitir deuda, forma de letras del Tesoro o bonos, a cambio de obtener o de dar una alta rentabilidad al inversor, si quiere financiarse. Y como necesita financiarse porque no tiene dinero, pues tiene que hacer eso. ¿Y quién es el que paga el pato con toda esta historia? Pues es muy fácil, muy sencillo. Lo pagas tú y lo pago yo, porque todo eso son intereses de deuda y todo eso lo que hace es empobrecer todavía más al país, porque claro, al inversor que presta dinero para el Estado para que se financie, hay que pagarle y hay que pagarle mucho. Esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Y qué es lo que quiero deciros? ¿O qué he querido deciros antes, al principio de este vídeo, cuando os he dicho que en Wall Street se han encendido todas las alarmas? Pues que esta curva es la que tenemos en este momento. Concretamente, fue en el año 2007 la primera vez que una letra del Tesoro a 3 meses generó una rentabilidad superior en los Estados Unidos, estoy hablando, superior a una inversión en bonos del Estado a 10 años. Claro, con este panorama, ¿me queréis decir a mí quién es el que va a invertir a largo plazo? Veréis, lo gravísimo de todo esto y el motivo por el que se han encendido todas estas alarmas es porque este indicador de la inversión de la curva de los tipos de interés es un indicador que constituye el mejor termómetro de la economía para medir de lo que estamos hablando. Y tal es así que siempre que se ha dado esta situación, siempre
que se ha dado esta situación ha sido el prolegómeno de una recesión económica importante. Ha habido 8 desde el año 1970 hasta el año 2008. 1970 fue el año en el que los Estados Unidos decidieron abandonar el patrón oro y se generó una recesión económica mundial de grandes dimensiones. Y la última dentro de estas 8 fue la de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, como muchos de vosotros muy bien recordaréis. Siempre que se ha dado esta situación, siempre que se ha producido esta curva de inversión de los tipos de interés, ha habido en un periodo aproximado, atención, de entre un año y año y medio, una recesión económica muy grave. ¿Estamos en esta situación? La verdad, y lamentablemente, es que sí, porque si en los 8 casos anteriores el termómetro del que estamos hablando ha funcionado de una manera absolutamente automática, no hay ningún motivo para sostener que ahora no vaya a ser así, sobre todo y fundamentalmente cuando tenemos ya, evidentemente, datos que demuestran claramente cómo se están produciendo descensos en los márgenes de beneficio de las empresas, cómo se están produciendo caídas bursátiles con más frecuencia de la debida, etc, etc, etc. Por lo tanto, la conclusión a la que hay que llegar aquí es que hay miedo a invertir. Y como hay miedo a invertir, está pasando lo que está pasando. Los inversores deciden hacerlo a corto plazo. No se fían de cómo vaya a evolucionar la economía. Y por lo tanto, tenemos la situación que tenemos. España, de momento, ha sido capaz de resistir el entrar en una situación de recesión, que no de desaceleración económica, que es lo que he explicado al principio. Esto ha sido debido a varias razones. La principal de todas ellas es que la demanda interna, de momento, ha seguido funcionando, ha seguido tirando de la economía española. Pero claro, atención, resulta muy bonito para algunos economistas y sobre todo del gobierno y los voceros mediáticos de su cuerda decir que se está aguantando bien por parte de la economía española. Lo que no nos están diciendo es que se está tirando de la demanda interna. Pero lo que no nos están diciendo es que la tasa de ahorro en España atención, alcanzado récord histórico hace tan solo 2 meses. Es decir, en España no se ahorra nada, bien porque no se puede, o bien porque no se quiere y se prefiere gastar o invertir en unas u otras cosas. ¿Qué sucederá si las cosas vienen mal y hay que tirar del ahorro? Pues cuidadito, atención, agarrémonos que vienen curvas, porque si no hay ahorro, veremos a ver de dónde tira la gente para poder afrontar situaciones de crisis laborales, personales y familiares. Voy a ir concluyendo. Todo esto que os estoy contando no es producto de un día ni de otro. La preocupación, sobre todo, ya en Wall Street viene despertándose desde el año 2013, aunque en los últimos años, concretamente en los últimos meses y ya desde el año pasado, lo que os estoy diciendo de las alertas rojas, de las alertas de todos los colores en Wall Street, están poniendo muy, pero que muy nervioso a los economistas y a los grandes inversores, y también pequeños. Termino, amigos. No se trata de meter miedo a nadie. Se trata de advertir, se trata de informar y se trata sobre todo de invitaros a que verifiquéis por vosotros mismos lo que yo os estoy diciendo. Porque esta es una información muy jugosa, muy importante y muy trascendente. Es verdad que tampoco podemos nosotros hacer mucho sobre esto de una manera directa, pero conviene estar advertidos para tomar las medidas que podamos en la medida de que seamos capaces y estén al alcance de nuestras opciones. Esto es lo que hay. La situación es grave, económicamente es grave, no os creáis nada de lo que cuenta el gobierno lo único que hace es mentir, da igual que sea de un color o de otro, mentir. La situación es grave, el termómetro
de la curva de inversión de los tipos de interés demuestra claramente hacia dónde nos dirigimos, y es muy probable que en el año 2020, algunos hablan de 2021, pero la mayoría de 2020, entremos en una situación económica de recesión internacional de consecuencias imprevisibles. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada. Si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir. También podéis suscribiros al canal si lo deseáis. Y yo ya, sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.